Buenas noches, bienvenidos al segmento de salud. ¿Es usted de las personas que al comer algún alimento siente que se hincha o le da malestar estomacal? Hoy vamos a hablar justamente, por allá levantaron la mano, vamos a hablar justamente de la intolerancia alimentaria con la especialista en nutrición, la doctora Keline Salamanca. ¿Cómo está, doctora? Doctora Keline Salamanca estaba acompañándonos hoy para hablar sobre este tema que es las alergias, también la sensibilidad que podemos tener y la intolerancia especialmente en los alimentos. Un tema que muy poco sabemos definir y es bueno pues también saber cuáles son estas diferencias entre estas tres patologías. Doctora, ¿ahora sí? Bueno, sí, pues mucha gente a veces piensa que es lo mismo, realmente no es lo mismo. La diferencia pues entre lo que es una alergia, una sensibilidad alimentaria y una intolerancia es totalmente diferente. La alergia y la sensibilidad son fundamentadas en el sistema inmune, ¿ok? Mientras que la intolerancia no tiene que ver con el sistema inmune. Puede ser adquirida, las intolerancias pueden ser adquiridas, ya sea pues que por algún virus, una bacteria o simplemente pues tuve algún problema a nivel del sistema gastrointestinal y me causó pues un efecto negativo a cierto tipo de alimentos. Pero el 40% de la población tiene sensibilidad a los alimentos y no lo sabe. Y es importante conocer cuando tenemos sensibilidad a ciertos alimentos por los síntomas que podemos presentar. Así es. ¿Y cómo detectar, importante esto, cómo detectar que somos intolerantes a algún alimento? Es importante conocer pues, que hay ciertos tipos de síntomas cuando ingerimos algún tipo de alimentos. Podemos hablar, que ya lo mencionaste inicialmente, distensión abdominal, dolor abdominal, náuseas, flatulencia, que a veces tiene sensación de llenura o gases. Esto puede ser uno de los síntomas bastante frecuentes en los pacientes que asisten, que pues piensan o tienen idea que algo les hace daño, pero realmente hay pruebas hoy en día, pruebas en sangre para medir la IgE, que es la que tiene que ver con el sistema inmune, para medir lo que es la sensibilidad y para medir también el tipo de alergias. Lo podemos hacer en sangre también y podemos entonces detectar y saber realmente qué nos está haciendo daño. Muchas veces la sensibilidad a alimentos son cosas que realmente pueden ser hasta saludables, porque la sensibilidad no tiene que ver con el alimento, simplemente puede ser sensible, ejemplo, a la cebolla, y realmente no es un alimento que es bueno, pero realmente alguien puede ser sensible a este tipo de alimento. Entonces es importante conocer mediante estudios específicos y hacer un plan de alimentación adecuado para ese paciente. ¿Para qué? Porque cuando un paciente está expuesto muchas veces a cierto tipo de alimentos va a presentar más sintomatología y por ende una sensibilidad aumentada, y allí es donde vienen los problemas de que el paciente tiene aún más intolerancia. ¿Por qué? Porque hay una producción acelerada de la cascada inflamatoria y el paciente cae como en una inflamación crónica. Claro, es leve, pero igual está inflamado porque hay aumento en la liberación de la histamina, que la histamina es lo que tiene que ver con las alergias, con las sensibilidades, y por ende un aumento en todo lo que es la cascada inflamatoria, y ese paciente se va a sentir inflamado. ¿Y hay una diferencia en cuanto a los síntomas de las personas que son intolerantes a la lactosa y las personas que son intolerantes al gluten? Sí, vamos a hablar de las intolerancias que son más frecuentes. Hablamos de la lactosa, el gluten, y también hay ciertos tipos de condimentos específicos que a veces, preservantes, perdón, que le ponen algún tipo de preparaciones. Entonces, la lactosa no es lo mismo ser intolerante a la lactosa que tener alergia a la leche, ¿ok? La leche tiene muchas otras cosas, y realmente una persona puede tener intolerancia a la lactosa y esa persona puede tomar leche deslactosada, y realmente esa persona puede llevar su vida normal tomando ese tipo de leche. ¿Por qué? Porque tiene una intolerancia a la lactosa. Muy diferente a una persona que tenga alergia a la leche. Si tiene alergia a la leche, está prácticamente eliminada en la leche, porque todo, la caseína y las demás proteínas que forman parte de la leche, le van a hacer daño a esa persona. Entonces ahí puede ver entonces la diferencia. ¿Qué ocurre con el gluten? El gluten es trigo, cebada, avena, centeno.
O sea, que estamos hablando de pues varios tipos de granos, vamos a decirlo así, que contienen gluten. Entonces no es lo mismo igual tener intolerancia al gluten que tener una enfermedad celíaca, ¿ok? Que la enfermedad celíaca, pues prácticamente el gluten hay que eliminarlo, mientras que en la intolerancia al gluten puede ser que el paciente lo coma una vez al mes y realmente no sienta la diferencia, pues, en la sintomatología como una enfermedad celíaca, que ya ese es otro tema un poquito más complejo, ¿no? Lo que es eso. Y es muy importante que estas son las más frecuentes. Podemos hablar de ciertos tipos de alimentos a los cuales pues ya está declarado de que son, vamos a decir, alergenos: la leche, los huevos, algún tipo de, los mariscos, ¿verdad? Que los crustáceos principalmente, las nueces, almendras, nueces, los maní, el maní también, pues el trigo, que ya hablamos de él, y la soya, que pues ya está declarado pues que son 8 tipos de alergenos, vamos a llamarlos así, alergenos. Doctora Kelly, cuando una persona es intolerante a la lactosa o también al gluten, ¿a partir de qué edad es que se pueden diferenciar estos síntomas que acaba de mencionar? Sí, aquí es importante la historia clínica en tal caso de saber pues del niño. Si me estás hablando de los niños, a veces el sistema inmune hay que esperar que esté maduro. O sea, hay que esperar que un sistema inmunológico esté madurado en un niño para poder saber si tiene sensibilidad a cierto tipo de alimentos y si tiene también un tema con el gluten. Es importante saber los síntomas. Ejemplo, hablando específicamente del gluten, si el niño presenta diarreas frecuentes, incluso estreñimiento, porque se pueden dar los dos casos: estreñimiento, dolor abdominal, usted siente que se le sopla el abdomen, o sea, que el abdomen está abultadito. O sea, son ciertas cosas que el papá o la mamá tienen que observar en los niños, y ya entonces pensar, pues, que buscar atención especializada, en este caso un pediatra, para entonces mirar y ver si ese paciente tiene una intolerancia. Mucho se da del trigo y de la leche también, porque los bebés también pueden tener desde pequeños, pues muchos bebés tienen intolerancia a la leche, y entonces debe ser reemplazado prácticamente la leche como tal, y entonces empiezan a utilizar otro tipo de leche que no es de animal, pues. Entonces es importante ver más que nada los síntomas y qué es lo que siente y qué es lo que pasa en el niño para poder entonces diagnosticar si tiene alguna intolerancia. En este caso puede ser una intolerancia al gluten o tiene pues otra cosa que puede ser celíaca. Habló de los niños, pero por ejemplo también puede pasar que una persona nunca o no sabía que era intolerante a cierto alimento y después de cierta edad le puede producir intolerancia a ese alimento. ¿Es posible? Sí, eso es bastante frecuente, diría yo, en la consulta. Más del 60% de pacientes que sí. Sabemos que con el pasar de los años podemos tener deficiencia de ciertas enzimas, ¿ok? Entonces, la deficiencia de estas enzimas me pueden llevar a aumentar el riesgo de sensibilidad. Hay personas que por lo menos han presentado, toda la vida han comido cierto tipo de alimentos y llega a una edad que de repente sienten que ahora tienen inflamación. Vienen muchos pacientes: estoy muy inflamada, me siento inflamado, vamos a hacer unas pruebas de sensibilidad a alimentos, y nos quedamos sorprendidos a veces porque vemos sensibilidades. Recuerda que sensibilidad es una cosa, no es que sean alérgicos, sino simplemente han estado tan expuestos a ese alimento o a esa sustancia que ya su cuerpo está sensibilizado, y eso le aumenta la inflamación, y entonces cae en la cascada inflamatoria, y un paciente que vive, una persona que vive inflamada de manera leve pero crónica, y se acostumbra a vivir así. Hay gente que se acostumbra a vivir con gases, que se acostumbra a vivir con malestar abdominal, con estreñimiento. El estreñimiento no es saludable de ninguna forma, hay que buscar la causa, y muchas veces es sensibilidad a algún tipo de alimentos que le tiene todo el sistema gastrointestinal alterado, y por ende estreñimiento o diarrea frecuente. Se puede dar a cualquier edad el tipo de la sensibilidad y las intolerancias. Increíble. ¿Y se puede superar, digamos, se puede curar? ¿Una persona al ser intolerante puede en algún momento superar la enfermedad? Mire, cuando ya hay una intolerancia, vamos a decir que lo que hay es no estar expuesto a ese tipo de alimento que le está causando esa inflamación. ¿Por qué? Porque si sabes que eres intolerante a la lactosa y persistes en comer
cosas con lactosa, la sintomatología gastrointestinal va a persistir y al final no es cómodo. Vamos a hablar de que no te sientes bien y muchas personas a veces retiran eso. Bueno, si lo haces una vez, 2 veces, 3 veces al mes, quizás no se sienta el efecto negativo de ese tipo de alimento, pero si lo haces frecuentemente, definitivamente sí lo vas a sentir y tú mismo te vas a sentir mal. Entonces, cuando ya tú tienes sensibilidades a cierto tipo de alimentos, es mejor evitarlo. Siempre es mejor evitarlo y reemplazarlo y buscarle un sustituto a ese alimento que sabemos que va a tener un efecto negativo en la parte inflamatoria de mi organismo. ¿Y qué debe consumir una persona con intolerancia alimentaria? ¿Qué debe consumir? Una alimentación, a mí siempre me gusta hablar, una dieta balanceada, rica en vegetales, los vegetales, frutas también y proteínas, tratando de llevar una alimentación de todos los grupos y pues evitar o bajar el consumo de estos tipos de alimentos. Si sabe que tiene algún tipo de intolerancia, evitarlos, pues para pues no presentar esa sintomatología molestosa que muchas veces se presenta pues a nivel gastrointestinal. Eso serían las recomendaciones. Y bueno, y que cada persona también tenga claro a qué es, a qué tipo de alimentos tiene sensibilidad y si tiene intolerancia al gluten, a la lactosa, pues descubrirlo, porque el autoconocimiento te da las herramientas para que tengas el control de tu salud, pues te puedas sentir mejor y tengas pues tu salud lo más equilibrada posible. Doctora, sus redes sociales para contactarla. Sí, mis redes sociales me pueden seguir en Instagram, doctora Kellys, doctora.kellys, me pueden seguir también pues a mi página web www.doctorakellys.com y en la cual hacemos mucha docencia y mucha educación en salud, que al final la prevención es lo mejor que podemos hacer para mantener nuestra salud lo más óptima posible. Así Saludos. es. Muchísimas gracias, doctora Keliné Salamanca.